Hola, mi nombre es Laura Manuela y soy estudiante de la tecnología en electrónica industrial de la Universidad del Valle. En este video, junto a mis compañeros, vamos a tratar el tema de la medida de la altura de un objeto a partir de la sombra que proyecta. Los materiales que utilizamos fueron un palo de balso y un metro metálico. Normalmente también se debería usar una base soporte para que la varilla o el palo se sostenga, pero nosotros no utilizamos porque encontramos una superficie en donde el palo de balso encajaba bien y por lo tanto se sostenía. El objeto que utilizamos para esta actividad fue un poste. Primeramente medimos la longitud del palo de balso con el metro metálico. Luego medimos la sombra que proyectaba el palo de balso. Y por último medimos la sombra que proyectaba el objeto, o sea, el poste. Para así concluir con los siguientes resultados que se van a mostrar en pantalla. Hola, muy buenas, mi nombre es Juan Daniel Igón Montoya, con el código 2357857 de la carrera de Tecnología en Electrónica Industrial. ¿La longitud de la sombra de la varilla es la misma todas las horas del día? No, esto es porque la longitud de la sombra cambia a medida que la Tierra va rotando, por eso es que la sombra mide diferente en distintas horas. Si la varilla de soporte tuviera el doble de altura, ¿su sombra mediría también el doble? Sí, mediría el doble porque la longitud de la sombra es directamente proporcional a la altura de la varilla, ya que a cualquier hora del día, si la varilla midiera el doble, pues la sombra también mediría el doble. Hola, soy Julián Andrés Martínez Torres con el código 2023-57638. En respuesta a la pregunta número 3 que decía, ¿en qué parte del día la longitud de la sombra de la varilla es más pequeña? Bueno, la longitud de la sombra de la varilla es mucho más corta cuando el sol está en su punto más alto del cielo, es decir, en el mediodía. Bueno, pues en este momento el sol está en su punto más elevado, en su posición más elevada, lo que hace también llegue la luz verticalmente a la varilla, y esto pues hace que se reduzca la longitud de la sombra de la varilla al mínimo. La siguiente proporción se basa en la geometría de objetos que proyectan sombras. Esta se deriva de la similitud de triángulos en situaciones en donde alguna fuente de luz, por ejemplo el sol, incide sobre un objeto y crea una sombra en el suelo. La razón entre la altura de la varilla HV y la longitud de su sombra LS es igual a la razón entre la altura del objeto más grande HA y la longitud de su sombra LS. Cuando la luz del sol incide sobre estos objetos, los triángulos formados por la altura real del objeto y la longitud de su sombra, así como la altura real de la varilla y la longitud de su sombra, son similares. Esto significa que los ángulos de estos triángulos son iguales y las longitudes de sus lados son proporcionales. Esta proporción se utiliza comúnmente en trigonometría y geometría para calcular tamaños y distancias en escenarios en donde se proyectan sombras. Y ahora, para hallar la altura del objeto HA, voy a utilizar la proporción que expliqué anteriormente. Y se debe despejar la ecuación de la siguiente manera. Primero se debe multiplicar la altura de la varilla por la longitud de la sombra del poste, y luego se divide entre la longitud de la sombra de la varilla, quedando así la siguiente ecuación. Y los resultados fueron los siguientes. Y en respuesta a la pregunta de la número 6 que decía las medidas de la sombra de la varilla y del objeto habían que hacerse simultáneamente a la misma hora, pues ya que estamos buscando una proporcionalidad, pues sería obviamente lo más indispensable que era hacerlo a la misma hora para encontrar esa proporcionalidad que estábamos buscando.